Saludos, heroico pueblo de Venezuela y de los pueblos del mundo. Hoy en nuestro programa Cultivando Patria vamos a tener una sesión especial, clase magistral de Coquito 1 en interpretación de datos sísmicos para la determinación del potencial de hidrocarburos que hay en nuestro territorio, en nuestro país, en nuestra plataforma continental, en nuestros lagos, en nuestro suelo. Y nos acompañan los estudiantes de maestría de exploración y producción de hidrocarburos y están haciendo sus estudios en interpretación de datos. Y el equipo técnico que conforma el laboratorio de datos soberanos que lo lleva adelante la ingeniero Ileani Palencia. Ileani Palencia es geólogo. Soy ingeniera de gas. Ingeniera de gas. Póngase el micrófono aquí cerquita. Okay. Ingeniera de gas y además es mayor del Ejército Nacional Bolivariano, egresada en universidades en el exterior, tanto en Rusia como en China. El doctor ingenierísimo Hugo, ¿dónde está Hugo? Hugo Junior Bello, que es geofísico en métodos gravimétricos. Argenio Octavio Pinto, que está acá, que es especialista magíster en gestión de datos, de exploración y producción. Yodalmi Elena Hernández, que está acá, ingeniero de sistemas, también que es directora del área de datos digitales. Jonathan Alberto, que está por allá, que es especialista en mantenimiento de equipos electrónicos industriales. Y José Abraham Gutiérrez, que es el analista de caracterización y copiado de datos. La exploración es la primera etapa que se hace antes de ir a perforar, ir a extraer, ir a procesar. Yo quisiera que fuera la mayor Ileani que nos explicara cómo arranca ese proceso, de qué se trata. Bueno, buenos días a todos. Sí, mi nombre es Ileani Palencia, soy directora ejecutiva del Banco Soberano del Dato. Al momento de hablar de exploración, tenemos que recordar lo que es la cadena de valor. ¿Y qué es una cadena de valor? La etapa que se tiene en cada uno de los procesos para llegar a un resultado final que nos dé a nosotros la posibilidad de poder comercializar o llegar, digamos, a ese objetivo que obtenemos desde el momento del primer estudio. ¿Qué hablamos de exploración petrolera o exploración gasífera? Cuando tenemos áreas con gran potencial, es decir, que tienen condiciones para tener, digamos, guardado un hidrocarburo en el subsuelo. Por ejemplo, fíjense acá. Un mapita. No, tenemos acá este mapa. Esto es nuestra plataforma del Tana. La plataforma del Tana ha mostrado grandes incidencias y un gran potencial en materia de gas. ¿Por qué? Porque está en el área de costa afuera. Y nuestros estudios nos han demostrado que en el área donde tenemos la mayor cantidad en lo que es el área marítima, tiene gas, mientras que nuestro sector, o que es lo que denominamos tierra firme, tiene hidrocarburos asociados con gas. ¿Cómo determinamos eso, Eliani? ¿Qué tuvimos que hacer para determinar que aquí había gas y aquí había hidrocarburos? La determinación de esto, mi comandante, viene viene dada... explicando ahí los muchachos que iban con unos perolitos para allá para el terreno y hacían, ¿qué era lo que hacían? Sí, ciertamente la exploración tiene una cantidad de procesos y comienza con una recolección de datos, una certificación de esos datos, control de calidad y los estudios avanzados. Vamos a darle a Yodalmi, pues. Les dejo acá con el equipo especializado. Yodalmi nos dijo que nos dio una clase magistral. Yodalmi, ¿qué hacemos ahí después que, cómo que se llama el perolito ese para recoger los datos? ¿Cómo está? Los geófonos. Los geófonos. Los geófonos es lo que toma primero tenemos que determinar el área de estudio que vamos a explorar. Después de hacer eso, bueno, llevamos todo lo que es ese sistema, todos esos equipos para tomar ese dato, que son los geófonos. Se hace un tendido de esos geófonos, esos van un disparo al subsuelo, eso va a tomar un dato que va en los dispositivos, exacto, un receptor de datos, y van almacenados a los dispositivos de almacenamiento de datos. Después que tenemos ese dato crudo, nosotros tenemos que llevar a un procesamiento a través de unos software especializados. Esos software especializados es lo que nos hace a nosotros o nos permite hacer ese procesamiento de ese dato
y nos va a dar esta imagen que ven acá, que es la sísmica. Esos datos, Yodalmi, discúlpame, son estos que están acá. Estos que están aquí. Exactamente. Esto es parte de esos datos. En este software que tienen aquí, en este software que ven acá, es donde Tómale están aquí. todos los datos. Aquí hay un dato que dice, por ejemplo, que dice 9.12 MID. ¿Qué quiere decir eso? Aquí es importante que cuando nosotros vemos esta línea sísmica, y Hugo nos lo va a explicar mejor, nosotros tenemos un tiempo en esta dirección y una profundidad. Es decir, que se instala el equipo, genera un disparo, hace una onda que se devuelve a través de los geófanos o cualquier instrumento, bien sea en tierra o sea en agua, llega digamos, ese dato, y todos los datos, cada disparo que se hace y cada onda que toca, va generando una parte de esta imagen, en esta sección. Esos datos son datos numéricos. Numéricos. Al principio son numéricos porque nosotros lo que estamos viendo es la onda, ese impacto que está tocando. Y va, mire, como ven, Pregunta ahí, profe. más o menos, profesor ¿Qué Carlos. pregunta tenemos ahí, profe? Profesor Carlos Márquez, director del Instituto de Exploración de la Universidad Venezolana de los Hidrocarburos. Es el director jefe de esa escuela. Profe. Exactamente. Tenemos que en el eje de las X es distancia y en el eje de las Y es profundidad o tiempo. Comúnmente la sísmica se adquiere en la unidad es tiempo. Entonces, pero eso es información muy valiosa para ver qué información que tenemos nosotros dentro del subsuelo. ¿Qué hay allí? ¿Ok? Así no solamente, esto es una información valiosa, pero la información más valiosa de todo el estudio de exploración es la toma del núcleo en la parte del modelo sedimentológico, que más adelante, cuando se está cuantificando las reservas, necesitamos información del núcleo y de los pozos con todo el set de registro para poder hacer una interpretación como debe ser. No es, eso eso ya es perforación. A la etapa dinámica. No, la etapa de perforación. De perforación. De perforación. Para la Entonces, eso es importante. Entonces, lo que está explicando la mayor Palencia es bastante interesante, bastante importante para poder comenzar a hacer la toma de los datos y cuantificar los datos. ¿Qué dice uno de los alumnos ahí, uno de los muchachos? Una pregunta ahí. Eliani, hazle una pregunta ahí a uno de los muchachos ahí, a ver. Ahí cómo están preparados ahí. Como ciertamente lo ha dicho el profesor, le voy a preguntar al compañero que está en la esquina al final. Usted me disculpa su nombre. Domingo Pérez. Domingo Pérez. Ingeniero, ¿no? Sí, ingeniero mecánico. Okay. Fíjese lo Domingo, importante. vamos a preguntarle primero, Domingo, ¿qué inquietud tiene ahí de lo que ha hecho la mayor Eliani y el profesor Carlos? ¿Qué inquietud? Bueno, me parece a mí que el mundo ese de exploración, producción, esa parte en el subsuelo, que uno está acostumbrado, por lo menos yo, estaba en la parte antes de gas, en operaciones, es la parte del subsuelo. Yo nunca había estado en la parte, la parte de superficie. De superficie. No había estado en subsuelo, entonces al ver la cantidad de gráficos, la cantidad de procedimientos que se requieren para obtener un dato, entonces esa es la parte de la inquietud que yo tengo. Pues. Okay. O sea que ese mundo ahí en el subsuelo, bueno, es interesante. ¿Qué hacemos con eso? Esto representa el valor inicial para invertir y para nosotros poder tener ese soporte técnico de decir que tenemos algo entrampado. Importantísimo, cuando nosotros vemos esta sísmica, cuando vemos esta imagen. Vamos a definir qué es ese término entrampado. Es lo que decía el profesor Carlos del núcleo este. Fíjense, mi del comandante, encapsulamiento. vamos a imaginarnos que nosotros hacemos una torta, ¿no? Y nosotros la torta la colocamos en el horno, ¿correctamente? Y eso tiene un tiempo de coacción. Lo mismo ocurrió con los hidrocarburos. Hubo un movimiento de la tierra, bien sea hacia arriba, hacia abajo, y fue generando paredes. Paredes, paredes y paredes. ¿Por qué? Porque hizo este movimiento. Y trancó. Cuando trancó, entrampó. Es decir, que guardó una cantidad X de hidrocarburos. 1 millón de barriles, 2 millones de barriles, 3 millones de barriles, o en ese caso, gas. ¿No? Cuando está entrampado y nosotros comenzamos a ver esto son como las paredes de una casa. Es decir, las paredes del horno. Aquí nosotros colocamos nuestra bandejita y aquí comenzó a cocinarse.
Entonces, pero pasa algo. La única manera que yo sepa lo que está dentro del horno, si yo no fui quien hizo la torta, es que tengo que abrir el horno, ¿verdad? Eso es la perforación. Ahí entra la perforación, ¿correcto, profe? Es correcto. Y en ese momento abrimos el horno y sacamos, es decir, perforamos y decimos qué hay. Bueno, ya no vamos a comer la torta. Vamos a comer la torta, porque esto se está poniendo candela, candela. De este laboratorio que está acá, porque este es un laboratorio de almacenamiento de datos, vamos a pasar al laboratorio de al lado, con el profesor Márquez, con sus alumnos, con el equipo de laboratorio, y allí nos va a atender el ingeniero Hugo Junior Bello, quien es geofísico también, como ya lo dije, especialista en métodos gravimétricos, en métodos sísmicos, y allí Hugo nos va a explicar todo esto que el profesor Carlos nos decía. Vámonos para allá, pues, muchachos. Allá para comernos la torta en el otro lado. Agárralo saliendo. Mi nombre es José Abraham Gutiérrez, ingeniero en procesos químicos. Actualmente trabajo en el Banco Soberano de Datos, en el área de datos físicos. En esta área nosotros lo que hacemos es el resguardo de la información de data sísmica que comprende un periodo de 40 a 50 años. Esta data es de gran importancia ya que es la que nos permite saber en dónde se encuentran ubicadas nuestras principales reservas, bien sea de petróleo o gas. Y actualmente estamos haciendo el migrado de estos medios a medios más actualizados o a formatos digitales. Mi nombre es Jonathan Alberto Río Silva y pertenezco al Banco Soberano de Datos de Petróleo y Gas de nuestro querido y amado país Venezuela. E invito a esos jóvenes que están creciendo, esa generación de oro, que vengan a la Universidad Venezolana de Hidrocarburos a formarse. Llegamos al laboratorio de sísmica a buscar la torta que decía la ingeniero Eliani Palencia. La torta es este gran volumen, esta gran porción de nuestro subsuelo y de nuestro suelo que el ingeniero Hugo Junior Bello, de 50 años de edad, egresado de la Universidad Central de Venezuela como ingeniero en geofísica. En geofísica, y que, bueno, él es responsable de esta área de sísmica. Hugo, adelante. Ok, bueno, resumiéndole, como ya me habíamos explicado anteriormente. Agarramos los datos allá. Exacto. Primero, para llegar a esto, uno tiene que pasar varias etapas. La primera es la adquisición sísmica, que era cuando hablábamos de los geófonos. Y eso se involucra también con un explosivo, que es lo que genera la onda. Esa es la primera parte. Después viene la parte del procesamiento. Una vez ya adquirido esos datos, que es lo que se hace en el laboratorio de al lado. Ajá. Y en el banco del dato. Y en el banco de datos que tenemos allá en un sitio escondido. Ajá, exactamente. No vamos a decir dónde porque hay información estratégica. No lo vamos a decir. Ese software, esos datos, después se le aplica unos algoritmos que logran transformar esa primera data que se adquiere en algo llamado información geológica, que es lo que estamos observando acá ahorita en este punto. Esa información geológica nos va a decir a nosotros, ustedes hablaban de la torta, en este caso la torta es lo que llaman el modelo estático, o la estructura o arquitectura de lo que vamos a conseguir en el subsuelo. Es realmente los yacimientos donde se consigue el petróleo están asociados a un tipo de infraestructura que obviamente es asociada, es fabricada, vamos a decirlo así, por la naturaleza. Esa estructura, bueno, aquí podemos ver ya este ejemplo. Esto que se ve aquí rojito, amarillito, verde. Estos son los distintos horizontes en los cuales puede haber entrampado. Estas son estas capas, pero en otra proyección. Exacto, en un 3D. Esta es sísmica 3D que nos ayuda a ver el volumen de dónde se entrapa el petróleo, pues. Entonces, las estructuras aquí en colores resaltantes, el amarillo y el rojo,
son altos estructurales. Una vez que el petróleo fluye de algo que nosotros llamamos la cocina, que es de donde se genera o se fabrica se fabrica algo que llamamos el querógeno o la materia orgánica, ese fluido se entrampa en estas estructuras. O sea que podemos decirle a nuestro pueblo que el querógeno es como el vientre, Carlito, corriendo, tú que eres el experto en la cuestión, es el nacimiento del petróleo. Exacto. Esa es la materia inicial. Inicial. El embrión. Es correcto. El embrión que se cocinó ahí en el fondo de la tierra. Pues. A mayor profundidad de estas estructuras. Y empieza él a fluir poco a Por poco. gravedad, por densidad. Por densidad. El petróleo es más liviano que el agua. Eso es lo que se llama sistema sistema petrolero. Sistema petrolífero. Un sistema petrolero Ajá. está definido por una roca madre, ¿ok? Donde tiene lo que está hablando él del querógeno, ¿ok? Pero tiene que haber, después de muchos millones de años, ella tiende a migrar. Pero tiene que migrar ¿a dónde? En una roca yacimiento, que puede ser una arenisca, una caliza, un carbonato, ¿ok? Y luego tiene que haber arriba, por encima de esto, porque no se va y llega hasta superficie, una roca sello. Y esa roca sello hace entonces, y esas tres componentes que aparecen ahí, muy brevemente, es lo que se llama el sistema petrolífero. Okay. Lo que entonces ahí, con las trampas que él le está mostrando ahí eso posiblemente sea un horizonte interpretado de un yacimiento y donde hay unas trampas estructurales, que aparece eso que se ve en la sísmica ahí en la superficie. ¿Es correcto eso ahí, Hugo? Correctamente, perfectamente. Okay. Como les explicaba yo, cuando llega a superficie es lo que le llamamos menes. Menes. Los menes son ya ese petróleo que ya es tan liviano y empezó a fluir, a trasvasar sobre estas capitas que están aquí y llegó a la superficie. Como en Yaracal. Estamos hablando de que había unos menes ahí. ¿No es así? Que hay importantísimo. Uno de los principales menes que hay en Venezuela es el lago de Guanoco. Es correcto. Y del lago de Guanoco, en su momento, debido a asociaciones estratégicas, fue el asfalto que se obtuvo para asfaltar, valga la redundancia, a muchísimos kilómetros de Estados Unidos. De ahí es de donde nace ese petróleo asfáltico que se utilizó para el gran programa de asfaltado en Estados Unidos. Se lo robaron, pues, entre otras palabras. Ahí. Valga el comentario aquí de la mayor. ¿Okay? Otra parte importante de la arquitectura de yacimiento es las fallas. No sé, Argeni, si me puedes colocar las fallas. Argeni. Las fallas son preponderantes porque es a través de ellas, la mayoría de las veces, por donde fluye. ¿Se acuerdan que cuando les hablaba del... ¿Qué es una falla, ¿Ah? Hugo? ¿Qué es una la falla es una discontinuidad de la roca o una ruptura en el patrón por estructural. algún movimiento que hubo allí interno. Pues. Entonces, fíjense, aquí en este caso, el horizonte de roca viene aquí y cae por gravedad. Es decir, ella fracturó. Y en este caso, son fallas normales. Esto es un tipo de sistema, es un tipo de sistema característico de los regímenes extensivos. Eso quiere decir que están dominados por la gravedad. Pues. Y entonces las trampas las genera precisamente este tipo de estructura. Okay. Y por aquí también fluye el petróleo y se almacena. Empieza a subir y se almacena. Se almacena aquí, en este caso, en este horizonte que interpretamos. Esto está a una profundidad X y tiene una longitud Y. Exacto. O una profundidad Y y una longitud X. Correcto. Si la pusiéramos en un plano ahí de 2 dimensiones, correcto. Como dijo el profesor Carlos, esto está en tiempo y en profundidad. Y puedes hacer las conversiones y saber exactamente, bueno, exactamente lo sabes cuando... Aproxima, cuando perfora. Perfora. Bueno, ¿qué nos tenía por ahí Jonathan? Argeni, Octavio Pinto. Ok, fíjense, este software que estamos viendo acá es un software que estamos utilizando actualmente en el banco de datos. Motivado a las sanciones, precisamente, los software que se utilizaban originalmente eran software de origen americano. Este, por lo menos, nos permite ahora poder hacer este tipo de estudios. Los controlamos nosotros. Los controlamos nosotros y no dependemos en este caso, de esas licencias tan privativas que tenían estas industrias petroleras norteamericanas. Okay. Esto es importante lo que él acaba de decir, sobre todo en el momento histórico que estamos viviendo,
porque además estos muchachos, todos estos muchachos que están acá, han venido rescatando toda esa data histórica que estaba en manos extranjeras, en manos de empresas, con sus intenciones propias de toda empresa, para sus propios intereses, y manipulaban a su antojo esa data. Esa data ha sido rescatada, ha sido recuperada, ha sido inclusive la plataforma tecnológica o el sistema tecnológico que la administraba fue reconvertido y atrapado en este sistema que está acá. Y lo controlamos nosotros. Y estamos recuperando y estamos procurando, incluso generando nueva data para entregarle luego nosotros a los inversionistas. ¿Usted quiere invertir en petróleo? Bueno, aquí está esta data, pues. Esa data tiene un valor. Es decir, esto ya se convierte en un producto adicional que PDVSA le brinda a los inversionistas, que eso no lo hacíamos antes. Antes nos lo cobraban, pues, una vaina loca. El mundo al revés era antes. Ahora no, ahora nosotros tenemos, usted quiere invertir, esta data tiene un valor, porque este trabajo, esta gráfica que está aquí no llegó por generación espontánea, es el producto del trabajo de campo de un grupo de técnicos especialistas con estudios en el país y fuera del país, ¿verdad?, que se formaron para ello, estos muchachos que ahora se están formando aquí. Entonces allí ellos recogen en equipos que ya adquirió el gobierno nacional, procesan con distintos pasos que están allí, desde la depuración de la data, porque como dijo Yodalmi, ellos agarran datos crudos y después separan, pues este dato no me interesa, este sí me interesa, este sí, este no, este tiene estas cualidades. Después viene el otro equipo, agarra toda esa data, la cruza con otra información, empiezan las primeras aproximaciones, luego se constata en el terreno, perforando el huequito allí, para ver si lo que dice la data es cierto, pues es verificable. ¿Dónde me peleé? No, solo agregar que esta es la etapa de interpretación. De interpretación, pues. Esta es interpretación de datos que se convierte luego en inteligencia. Okay. En inteligencia. En información, primero en información, y después se convierte en inteligencia petrolera. Esto vale una fortuna. Entonces no es mamadera de gallo. Por eso hay un compañero allá, estudiante de maestría, que tenía una pregunta. Eliani, creo que esta pregunta es para ti. Sí, buena. William Aguilera, licenciado en Ciencias Estadísticas y bueno, ahora estudiante de esta universidad. Pues. Ese ejercicio que decía, nos comentaba, asociado a la cadena de valor, sobre todo en la parte inicial, ahorita estamos recolectando información. Y analizando. Un ejercicio para el análisis y posteriormente interpretación de esos datos. Bueno, la pregunta es, ¿cómo nos posiciona este ejercicio, verdad, en esta etapa de producción comparado con otros países que desarrollan este mismo ejercicio? Pues, es decir, el negocio petrolero. Okay, gracias. Bueno, Adelante, Eliani. Gracias, mi comandante. Primero que nada, el Banco Soberano de Datos fue creado con esa principal visión, que fue el resguardo y el fortalecimiento de la data histórica petrolera y gasífera en Venezuela. Cuando nosotros hablamos de cómo se manejan otras empresas a nivel mundial, pioneros también en la industria petrolera, porque Venezuela es un país centenario, 104 años tenemos nosotros en este ejercicio. Entonces, teniendo nosotros este tipo de equipos especializados, esta capacidad de software nos permite a nosotros posicionarnos y estar a la punta o a ese mismo nivel que las empresas transnacionales. Nosotros no nos hemos parado por sanciones, nosotros no hemos dejado de investigar, no hemos dejado de buscar los mayores soportes para mantener no solo los niveles de producción, sino buscar nuevos potenciales en la industria petrolera. Yo le decía a mi comandante antes de iniciar el programa, le tenemos una sorpresa porque estamos trabajando programación en realidad virtual y estamos trabajando inmersión. Es decir, que no vamos a necesitar un mouse, no vamos a necesitar un equipo para poder tocar y desplegar datos en tiempo real. Okay. O sea, nuestros trabajos están para fortalecer y resguardar a la industria petrolera y gasífera. Gracias, Eliani. Bueno, ahí tenía una guaratara que trajo aquí el doctor Hugo Junior. Eso es una caliza fosilífera. Ajá. ¿Qué quiere decir esto que está aquí? Eso podría ser o roca madre o reservorio a la vez. Okay. La roca madre donde nace el petróleo. Ya es yacimiento. Roca y yacimiento. Y aquí está el profesor Carlos Mar, que tiene 57 años en la industria petrolera.
57 años. Y se graduó de ingeniero a los 20 años, ya que tiene 76 años. Y se fue para allá, para Francia, para París, a estudiar en el Instituto de Petróleo de París. Y bueno, después se vino para acá, para la industria. Pues aquí ahora está de docente, jefe de la Escuela de Exploración, director del Instituto de Exploración, que es uno de los 5 institutos o escuelas o facultades que tiene la Universidad Venezolana de los Hidrocarburos. Y estos muchachos que están acá, bueno, un estadístico, que son una especie en extinción también, los estadísticos que están acá, que está estudiando precisamente para procurar modelos complejos que nos permitan hacer los análisis de estos datos de manera mucho más precisa. Y todos estos muchachos que están acá, egresados de nuestras universidades y además con posgrados en universidades. La ingeniero Eliani estuvo allá por Moscú, en Bukin, que está ahí en Moscú, en el Instituto Bukin, y después estuvo en el Instituto del Petróleo de allá de China. Bueno, ahí está al frente de esta área, de este laboratorio. Por ahí está el ingeniero, el que estuvo en Rusia también, Wendel, ¿cómo se llama él? Wendel. Sí. Él también estudió allá. Wendel, que yo fui su tutor. Bueno, tú fuiste, bueno, ahí está, pues, 57 años en la industria petrolera. Bueno, queríamos con este programa, de verdad, bien bonito. Los muchachos de la maestría estaban nerviosos porque le iban a hacer preguntas a ellos, pero no sé si alguno tiene otra pregunta ahí. Allá está la profesora ahí, dígame, ¿qué pregunta ahí? Para cerrar con ella, parte de los estudios que en la Universidad Venezolana de los Hidrocarburos estamos impartiendo. Adelante. Bueno, mi nombre es Keila Andara, yo soy ingeniero en sistemas, magíster en tecnología y ahorita con el área de gestión del dato. Pero adicional va la pregunta, la gerencia. El que gestiona el dato se está trabajando para normalizar el dato y estandarizarlo en todo lo que se relaciona a la faja petrolífera del Orinoco. Fíjense que hay algo que es bastante importante, parece disparando duro ahí. El estándar sísmico venezolano no se había actualizado desde el año 2011. Actualmente le presentamos a nuestra ministra de Petróleo la actualización para el año 2024. ¿Para qué? Para evitar carencias de que se entregue en discos o en sistemas de almacenamiento de datos que sean obsoletos, para que todas las empresas puedan manejar el mismo estándar y se genere un solo instructivo que haga posible al Estado el mantenimiento y resguardo de la data a nivel histórico. Cuando nosotros hablamos de recuperación de data es que estamos utilizando, fíjense, sistemas que son de 1970, 80 y 1990. Son equipos que hemos buscado repuestos en Egipto, incluso en Inglaterra, en muchas áreas, para poder armar una tecnología que era de hace 50 años, porque el dato está binario, no podemos verlo acá. Y tenemos un equipo que se especializó solo en programar, en buscar cómo lograr que ese dato pueda verse. Porque entonces ya estábamos llegando nosotros casi a la pérdida del dato por la cantidad de esa obsolescencia de datos que no fueron migrados a lo que es la tecnología actual. Lo que es la dictadura de las tecnologías, de hecho. O sea, nos obliga a nosotros a tener que ir de la mano con ellos porque si no perdemos la información. Y estamos sin duda alguna trabajando en eso y en nuestra primera fase. Y la próxima semana estamos migrando ya a realidad virtual. Es así. ¿Okay? Así será. Hasta la victoria siempre, pa. Mentira se propaga, se expande y finalmente vive con una sola condición. Encuentra en la sociedad en la que se difunde un caldo de cultivo favorable. En ella, los hombres expresan inconscientemente sus prejuicios, sus odios, sus miedos, todas sus emociones fuertes. Estos rumores, leyendas, mitos y mentiras surgen siempre de representaciones colectivas preexistentes. Las fake news son el espejo en el que la conciencia colectiva contempla sus propios rasgos. Desde el momento en que se derrama la sangre, las noticias falsas quedan definitivamente validadas. Hombres movidos por una rabia ciega y brutal, pero auténtica, habían prendido fuego y disparado. Lo que ahora les importaba
era mantener la fe absolutamente cierta en la existencia de atrocidades, que era lo único que podía dar a su furia una apariencia de justicia. Esto lo escribió el historiador Marc Bloch en el año de 1921, en el marco de la Primera Guerra Mundial, cuando los periódicos alemanes comenzaron a difundir sobre supuestas atrocidades sexuales, criminales, que los belgas hacían contra las personas. Y de esa manera justificaron la intervención y el uso de la violencia por parte del ejército alemán en los pueblos de Europa, cuando se dio aquella primera gran conflagración mundial. Y esto lo recoge en este extraordinario ensayo el historiador Enzo Traverso, ensayo titulado Gaza ante la historia, que compila 8 artículos escritos por este autor, donde, más allá de hacer un balance historiográfico sobre las razones y causas, resultados de la guerra, Traverso enfoca el conflicto israelí-palestina desde la óptica del manejo que los medios occidentales, que las élites de poder occidental han hecho del conflicto, sobre la base de tergiversar la naturaleza del mismo, justificar el sobredimensionado uso de la violencia por parte de un Estado y de un ejército considerado uno de los ejércitos mejores y más capacitados del mundo, contra una organización de resistencia, un grupo de resistencia que, bueno, ellos han tildado de terroristas, que ellos han tildado de delincuentes criminales atroces que atacaron el 7 de octubre del año 2023 de manera criminal y terrible al pueblo israelí, y que ahora hay razones suficientes para aniquilarlos, para acabarlos. Y en ese contexto de narrativa que para Occidente comienza el 7 de octubre, han tratado de dar un vuelco a la realidad de quién es el agresor y quién es la víctima. Poco hace aquí analogía el autor de lo que sucedió en la época del Holocausto, lo que llaman los judíos el Shoah, esa época en que el pueblo, el ejército y el Estado alemán, de manera bien sistemática, bien direccionada, bien planificada, se dio a la tarea de aniquilar al pueblo judío. Y eso fue condenado, fue juzgado, fue castigado por la historia como un genocidio, un genocidio. Y de allí incluso, después de finalizar la Segunda Guerra Mundial, la naciente Organización de las Naciones Unidas, bueno, en primer lugar, fijó las normas, las leyes que identificaban, que definían lo que era un genocidio. Y para la definición de ese genocidio, prácticamente se tomaron todas las características que rodearon el asesinato sistemático de los judíos. Pero allí no se tomó en cuenta los 20 millones de soviéticos, rusos y población integrante de los demás países que conformaban la Unión Soviética, que fueron asesinados también en bombardeos sistemáticos de ciudades y arrasaban pueblos, etc. De allí surgió la caracterización de genocidio, de ese holocausto que los alemanes hicieron contra los judíos. Y en el manejo analítico que hace Traverso en este ensayo, plantea él de cómo ahora Occidente, especialmente Alemania,
Estados Unidos y Gran Bretaña, pero especialmente Alemania, cómo han venido dándole un manejo para tratar, dice Traverso, de limpiar la carga moral histórica que el pueblo alemán tiene sobre la base de ese holocausto o como consecuencia de ese holocausto, apoyando el gobierno alemán como un acto de Estado la masacre que Israel y su ejército vienen ejerciendo sobre el pueblo de Palestina y ahora especialmente sobre la población de Gaza. Y voy a leer aquí una cita que hace Traverso también en su libro sobre el tema del conflicto de Israel y el pueblo palestino. Cito: Gaza está rodeada en 3 de sus lados por una alambrada electrificada. Aprisionados como animales, los habitantes se ven incapaces de moverse, de trabajar, de vender las verduras y frutas que cultivan, de ir a la escuela. Están expuestos a ataques de aviones y helicópteros israelíes, mientras en tierra son abatidos como conejos por blindados y ametralladoras. Hambrienta y miserable, Gaza es, desde el punto de vista humano, una pesadilla compuesta por miles de soldados dedicados a la humillación, el castigo y el debilitamiento intolerable de cada palestino, independientemente de su edad, sexo y estado de salud. Esto lo escribió en agosto del año 2002 Edward Said sobre la violencia israelí contra Palestina. Y la violencia israelí contra Palestina se inició en abril del año 1948, hasta nuestros días, hasta nuestros días. Es decir, el conflicto no inició en octubre del año 2023. El 7 de octubre del 2023, como ha querido vender el primer ministro Netanyahu, un criminal genocida juzgado por la Corte Internacional de Justicia por crímenes de lesa humanidad, al igual que la Taxal o ejército o fuerza de defensa israelí, que han querido vender que es que ellos están respondiendo a una agresión del pueblo palestino, cosa que es incierta, pero que han sembrado ya en el imaginario colectivo del mundo occidental que esa es la realidad, que esa es la verdad. Y el riesgo, dice Traverso, que se corre cuando tú colocas una realidad que no es tal y que se parece a los principios que tú esgrimiste para sostener un proyecto, esos principios que tú esgrimiste para sostener ese proyecto empiezan a perder vigencia, empiezan a perder vitalidad, empiezan a perder credibilidad. Por eso llama poderosamente la atención cómo ahora el gobierno israelí ha querido catalogar de antisemita y antisionista a todo aquel ciudadano, a todo aquel sector de la vida social del mundo, intelectuales, académicos, estudiantes, trabajadores, gobiernos, a todos aquellos que cuestionan ese genocidio que ahora se está llevando a cabo y que tiene un saldo promedio de 178 asesinatos diarios y 277 heridos diarios, es decir, 43.000 asesinatos en menos de un año y 101.000 heridos, la última cifra registrada por la BBC de Londres incluso, que el ejército israelí ha provocado al pueblo palestino, especialmente a mujeres, niños, ancianos y jóvenes. Es decir, lo que se plantea en el proyecto judío israelí sionista es el exterminio de una raza. Y es la supremacía de la raza judía
en el espacio del territorio ocupado, invadido por ellos una vez que se les dio la porción de territorio para la conformación del Estado israelí. Y no vamos a adentrarnos allí en la historia de la naturaleza de los pueblos hebreos, luego israelitas cuando llegan a Canaán, ni la presencia del pueblo palestino en esos territorios. No nos vamos a adentrar allí. Simplemente allí había asentado un pueblo de origen árabe, con una cultura árabe, los palestinos, y luego, por decisión de los países victoriosos en la Segunda Guerra Mundial, se crea en el año 48 el Estado de Israel, en esa sección del planeta Tierra, en la geografía del Oriente Medio, para que el pueblo judío pudiera hacer su vida allí. Entonces esta reflexión de Traverso sobre cómo la mentira, esgrimiendo un acto de Estado, de interés del Estado, que tiene sus soportes y sus principios filosóficos, políticos, ideológicos, culturales, que soportan a ese proyecto, cómo empiezan a perder cualidad, cómo empiezan a perder vigencia cuando tú pretendes, sobre la base de falsas informaciones, de falsos posicionamientos que son contraproducentes a lo que tú históricamente has estado defendiendo, cómo eso le quita solidez, le coarta la posibilidad de sostenerse en el tiempo y que es necesario revisarlo de manera abrupta. Todo esto está sucediendo en el marco del quiebre del modelo hegemónico imperialista norteamericano, anglosajón, judeo-cristiano, que tiene un referente importante en Israel, un referente importante. Y cómo en una crisis plena de liderazgo y de legitimidad, el gobierno corrupto de Netanyahu propició esta escalada violenta de la guerra para, en primer lugar, ocultar y poner a un lado la debilidad de su proyecto y la debilidad de su liderazgo como hombre de extrema derecha. Y cómo el pueblo palestino ya lleva más de 365 días en esta que pudiera ser llamada una tercera o cuarta intifada o rebelión contra la ocupación, resistiendo. Y cómo se van sumando cada día más pueblos, más organizaciones, más sectores de la sociedad en defensa de la causa palestina. Cómo cada día cobra más fuerza, lo que es una señal inequívoca de que ese movimiento de resistencia tendrá sus frutos, con toda seguridad, tendrá sus frutos. Y que al final la justicia será la justicia de los pueblos, la justicia de la verdad, la justicia de los movimientos sociales. Y en esa onda, nuestro pueblo, desde el primer momento, y nuestro gobierno, desde el primer momento, se alineó con la causa justa del pueblo de Palestina. Y sin medir tiempos políticos, porque la revolución bolivariana no se caracteriza por eso, asumió el camino correcto de la historia, como hemos dicho. Y ese camino correcto de la historia no solo se vincula hacia lo político en la procura de las causas justas, sino que se fortalece en los distintos ámbitos de la vida social, económica, cultural del país, como este espacio que ahora viene insurgiendo como novedoso en nuestra república, que es esta Universidad Venezolana de los Hidrocarburos, que muy pronto estará inaugurando nuestro compañero presidente Nicolás Maduro, y que hoy pues quisimos presentar una pequeña parte de lo que en ella los jóvenes venezolanos y las jóvenes venezolanas podrán compartir con los expertos del país y de otras partes del mundo en materia de hidrocarburos y de minería. Por eso quisimos, desde este sagrado recinto, honrar las luchas
del pueblo palestino y honrar las luchas por todas las causas justas de la humanidad. Cultivando Patria.